Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Vaya la palabra del Señor en esta hora. Y vaya al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 1 en adelante. Y sabe que en esta versión que me encontré, que es la TLA, la traducción a lengua actual, es un poco más clara la lectura en ella, pero tome la escritura ahí en el libro de Hechos, si tiene la Reina Valera o cualquier otra, pero yo quiero leerla en esta versión. De pronto la que aparece en pantalla es un tanto diferente su versión, pero el sentido del mensaje es el mismo. Dice la escritura: cuando todos estuvimos a salvo, nos dimos cuenta de que nos encontrábamos en una isla llamada Malta. Los habitantes de la isla nos trataron muy bien y encendieron un fuego para que nos calentáramos, porque estaba lloviendo y hacía mucho frío. Pablo había recogido leña y la estaba echando al fuego. De repente, diga conmigo, de repente, una serpiente salió huyendo del fuego y le mordió la mano a Pablo. Cuando los que vivían en la isla vieron a la serpiente colgada de la mano de Pablo, dijeron: este hombre debe ser un asesino, porque aunque se salvó de morir ahogado en el mar, la diosa de la justicia no lo deja vivir. Pero Pablo, diga conmigo, pero Pablo arrojó la serpiente al fuego. Todos esperaban que Pablo se hinchara o que cayera muerto en cualquier momento, pero se cansaron de esperar, porque a Pablo no le pasó nada. Diga conmigo, no le pasó nada. Entonces cambiaron de idea y pensaron que Pablo era un dios. Dele aplausos a la palabra del Señor, por favor. ¿Sabe que esta historia parece un tanto como trágica? Digo en el sentido de que es uno de los episodios más, creo yo, más de los tantos que tuvo que experimentar el apóstol Pablo, uno de los más difíciles, uno de los episodios más duros para la experiencia de su vida, uno de los episodios más complejos para administrar. ¿Qué era lo que estaba haciendo Pablo? Pues Pablo va en ese último viaje de su caminar en Dios hacia Roma. Él va en dirección hacia donde Dios le dijo que lo iba a llevar y a donde él propuso ir en Dios. Y la forma en la que llegó allí no fue la más agradable. No se fue en clase turista o en primera clase para llegar. La condición en la que va hacia Roma es una condición de un preso. Saben ustedes que él en Jerusalén fue tomado, fue preso, y después de algunos cuantos juicios, interrogaciones, declaraciones, defensa, testimonio, en fin y al cabo él terminaba yéndose a Roma, pero en el medio en el que le correspondió y el trayecto por donde iba, no la pasó bien. En versículos anteriores, en el capítulo, dice que la situación era tan fuerte que ellos habían perdido la esperanza de conservar
la vida. Así que la situación era extrema, diga conmigo, extrema. Y entonces lo primero que quiero que podamos resaltar en esta enseñanza tiene que ver con eso. ¿Cómo enfrentamos nosotros situaciones difíciles? Diga conmigo, situaciones difíciles. Circunstancias difíciles. Y no sé qué le ha tocado a usted administrar en esta temporada o cuántas circunstancias difíciles habrá tenido usted que lidiar en esta experiencia de la vida. Pero a veces pareciera como un tanto ilógico que nosotros tuviéramos que pasar situaciones, a veces en esas características, teniendo un Dios que todo lo puede, teniendo un Dios que nos ama, teniendo un Dios que todo lo sabe, teniendo un Dios que está presente en todo lugar. Pero aún así, diga conmigo, aún así, parece ser que las circunstancias difíciles no respetaron las circunstancias difíciles al Hijo de Dios, a Cristo. Cristo tuvo situaciones difíciles, con una alta demanda. Las circunstancias difíciles no respetaron a los apóstoles, pues en esta historia el apóstol Pablo está atravesando una de las situaciones, creo yo, la más difícil que haya tenido en su carrera ministerial. Una circunstancia fuerte, extrema. Se embarcaron en esa embarcación, valga la redundancia, y en el transcurso del viaje se detuvieron en algún lugar. El piloto zarpó antes de tiempo, no atendió a recomendaciones del apóstol Pablo y se emprendió al viaje, y en el mar una tormenta, un huracán los alcanzó. Duraron perdidos algunas cuantas días en alta mar, y más sin embargo en ese proceso, después de estar perdidos, después de ser azotados por las olas, después de ser golpeados por los vientos, después de casi perder la vida, el barco se destruyó. Se destruyó. Pero el Espíritu Santo y Dios que lo acompañaba en ese viaje le dijo a Pablo que le iba a conceder no solamente el conservar la vida, sino que le iba a conceder a todos los que iban en la tripulación con él. Pero más sin embargo no le conservó el vehículo en el cual él iba, sino que por causa de la furia del viento y de la tormenta, el barco se destruyó. Y llegaron a esta isla, a la isla de Malta. Dice que tuvieron que tirarse algunos cuantos metros a nado en las tablas, qué sé yo, del barco. La gente zarpó, se tiró al agua para llegar a esta isla de Malta, y ahí llegaron. Su vida fue preservada, pero en medio de una tremenda dificultad. Diga conmigo, una tremenda dificultad. Enfrentaron una situación difícil, extrema. Y entonces hay tantos interrogantes con respecto a esto y al tema espiritual de lo que Dios permite para sus hijos. Y en esas experiencias uno diría, pero bueno, ¿y entonces dónde estaba Dios? Pues quiero decirle que Dios estaba ahí. ¿Cuántos dicen amén? No se había movido, había acompañado la embarcación. Había acompañado todo el ambiente de lo que estaba sucediendo, porque a Pablo lo visitó un ángel en medio de esa embarcación. Pero no hubiera podido pensar, ¿acaso Dios no le podía permitir a Pablo que el ambiente del mar estuviera quieto
y que la nave no se destruyera, pues a la postre Pablo llegaría sí o sí a Roma. Pero en el proceso del viaje, la circunstancia difícil permitió que todo se desbaratara. Aparentemente que todo se perdió, todo se esfumó, todo se lo llevó el mar, salvo la vida de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Una tragedia, diga conmigo, una tragedia. Y Dios permitió eso para la vida del apóstol Pablo. Ahora, yo no sé qué tan grave sea la circunstancia en la cual usted está, pero sabe que estos apóstoles, estos primeros hombres de Dios que fueron la base de la iglesia, ellos tenían situaciones difíciles por causa del evangelio, por causa de la propagación del mensaje, por causa de la palabra. Hoy, gracias a Dios, nosotros vivimos en una de las generaciones más extraordinarias de la historia para ser evangélicos, para ser cristianos. Quizás hay alguna que otra crítica, murmuración para usted, para mí, pero no hay esa oposición tan feroz que había en esa iglesia primitiva. Y entonces hoy los sufrimientos nuestros no están basados por causa del evangelio. Seguramente a usted no lo vinieron a sacar de su casa en este día y a despojarlo de los bienes porque es cristiano. No. A usted no se le acusó ni se le llevó a la cárcel por ser cristiano. A usted los vecinos no lo agarraron a piedra ni le agarraron a vara por ser cristiano. No. Amén. Pero y entonces, ¿cuáles son los tipos de sufrimiento que hoy tenemos nosotros? ¿Cuáles son las circunstancias difíciles en las cuales hoy nos encontramos? ¿Cuáles son aquellas cosas que nos llevan a ese sentido de sufrimiento? ¿Qué es lo que le está haciendo sufrir? ¿Qué es lo que le está haciendo padecer en su vida? Y si usted reflexiona un poco con respecto a lo que le pueda estar pasando, de pronto la complejidad está en algo de aceptación en su vida personal. De repente esa exigencia de usted en su vida personal y no alcanzas como a llegar a la medida de la cual tu conciencia o tu mente quieres que seas, y entonces te enredas la vida sufriendo por lo que no eres. Amén. Quizás que de repente no hay entendimiento con tu consorte, con tu esposo, con tu esposa, y entonces el uno empieza a gruñir por un lado y el otro por el otro lado, y empieza a tirar para acá como que no me comprende, no me entiende, y terminas sufriendo por causa de una falta de comprensión o de entendimiento de aquella persona que has tomado como pareja, y te echas al sufrimiento. Amén. De repente tiene que ver con el tema económico, que quizás no puedes levantar la cabeza, no hay suficiente economía, no hay el trabajo, no hay una cosa, quizás no puedes comprar esto, no puedes ir a tal lugar, como que no te sientes desarrollado, y adentro hay como que alguna demanda tuya para poder posicionarte en algún lugar que en tu conciencia y en tu mente crees que allí está el sentido del desarrollo, y bregas con eso, sufres con eso. Amén. Entonces, esto para ilustrar un tanto de que los sufrimientos de ellos no eran comparables con los sufrimientos suyos y míos. Amén. No eran comparables. Ellos sufren por causa de la palabra, por causa del evangelio. Hoy sufrimos porque no alcanzamos, porque no tenemos, porque no podemos, porque no nos dan,
porque no nos atienden, porque no nos ayudan por una cosa y por otra, pero tiene que ver con el bagaje de las cosas domésticas de este camino. Las situaciones difíciles que a menudo enfrentamos, muchas veces incomprensibles, son permitidas por Dios, oiga bien, con un propósito. Diga conmigo, con un propósito. Un propósito. Ahí están esas circunstancias. Y de repente usted hoy venga llorando por una y otra cosa, una circunstancia, una necesidad. Pero lo que quiero que sepas es que en el camino de la vida de la fe, los hombres que estuvieron mucho más cerca de Cristo y que recibieron quizás mucha más unción que la que nosotros recibimos, e hicieron mucho más por el Evangelio que lo que nosotros hacemos, ellos sufrieron a una medida mucho más alta que la suya y que la mía. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Alguien dirá, pero es que pastor, usted no sabe el dolor que siento en esa uña. Y estás muriendo por eso. Ese problema que está ahí y lo estás batallando y estás sufriendo y de repente, claro, tengas tantas justificaciones y razones por lanzarte al sufrimiento de la presión que hay en ese camino, pero lo que quiero decirle en esta enseñanza es: revisa bien si es necesario ante la realidad que estás viviendo, en el faltante cualquiera que haya, darle gusto a esa realidad para entregarte al sufrimiento tal como lo estás experimentando. Cabe la posibilidad que puedas estar excediendo. Amén. Cabe la posibilidad que puedas estar dramatizando la realidad. Cabe la posibilidad que estás sufriendo sin necesidad. Entonces, cuando yo veo a Pablo en esta condición y veo el asunto de mis dificultades y de mis necesidades, entonces hay como una vergüenza para mí, porque yo debería estar remolineando en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Yo debería estar alegre, debería estar contento, debería estar gozoso, porque por lo menos yo no llevo cadenas injustamente sobre mis manos y sobre mis pies. No estoy detrás de una reja ni supervisado por guardas que están creyendo que yo soy una persona que soy digna de un juicio. No, tengo libertad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son libres acá? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces eres libre, no estás preso, no estás detrás de una reja y peor aún, injustamente, porque él va preso, injustamente. Lo llevan como para un matadero, pero la gente hoy sufre sin necesidad. Hoy los sufrimientos están más marcados por causa de la influencia, de la proyección que nos han dado, de lo que nos indican a dónde deberíamos llegar, y a veces no estamos conformes con nada. Y nos sentimos mal porque como que no avanzamos, pero como que no avanzamos es hacia dónde nos han mostrado que deberíamos avanzar. Y a veces hay error ahí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Toque a la persona que está a su lado y dígale: ¿está sufriendo? Estamos sufriendo. Y si estás sufriendo, bueno, ya es tu disposición, cómo lo estás midiendo y cómo estás acomodándote allí. Entonces, en ese campo del sufrimiento, entonces deberías preguntarte qué tan difícil está esa realidad. ¿Qué tan difícil está esa circunstancia? De pronto estás llorando y fatigándote, pero vas y abres la nevera y se te cae el pan, se te cae la fruta, se te cae la carne y el pescado y no sabes qué hacer con tanta cosa en esa nevera. Hay comida, hay bebida,
Hay vestido, vas al armario y encuentras ese armario lleno de ropa y de repente estás sufriendo porque alguien te dijo que ese pantalón te quedó mal o esa chaqueta no te cuadra con tu rostro y te tiras al sufrimiento. El sufrimiento tiene que ser de alguna manera medido con respecto a la dimensión de la dificultad o la situación difícil que estás viviendo. Y si hablamos en magnitud, esta situación difícil de la vida de Pablo es grande. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es grande. Imagínense semanas, creo que si no son meses, los que iban en ese barco y el barco perdido a la deriva y el huracán golpeándolo. Echaron los enseres al agua y luego se querían tirar al agua para medio salvarse, pero llegó un momento dado donde ellos dijeron, ya no hay esperanza de vida, vamos a morir ahogados. Vamos a morir ahogados. El Señor habló a Pablo con el ángel, le dijo: he oído tu oración, te voy a conceder la vida y voy a conceder la tripulación, ninguno de los tuyos morirá, pero el barco se echará a perder. Diga conmigo, se echará a perder. Entonces hay cosas que son útiles en nuestra vida y que de repente sirven para algo en algún momento dado, pero en alguna experiencia del camino ya no servirán. Y Dios permitirá que se destruyan. Amén. Permitió que el barco se destruyera. Ellos se lanzan al mar, tratan de llegar, y entonces nos encontramos en esta expresión de la Escritura: cuando todos estuvimos a salvo, y eran más de 200 personas, nos dimos cuenta de que nos encontrábamos en una isla llamada Malta. Diga conmigo, tierra firme. Vamos, dígalo fuerte, tierra firme. Tierra firme, eso es una victoria. ¿Cuántos dicen amén? Después de un naufragio, encontrar tierra firme es una victoria. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? Tierra firme, llegaron a tierra firme. Y quiero decirle a alguien que de repente está como Pablo, no en la dimensión de él, pero en su dimensión, y se siente que está naufragando y ya casi que se va a ahogar. La profecía es: vas a encontrar tierra firme para tus pies. Vas a llegar a tierra firme. Llegaron a Malta, están ahí en Malta, y esto ya es una victoria, todos vivos, algunos mirando, y se quedó el barco. Se quedó la embarcación, los víveres se perdieron, todo se perdió, pero parece que es una desgracia con un punto de bendición. La vida, que es más importante, estaba bien. ¿Cuántos dicen amén? Así que si tu vida está bien, hay victoria. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? Llegaron a esa tierra firme ahí en Malta. Dice que los habitantes de la isla los trataron bien, tratando de ayudarlos. Los habitantes de la isla Malta, dice que encendieron un fuego para que nos calentáramos, porque estaba lloviendo y hacía mucho frío. Diga conmigo, mucho frío. Después de un tremendo naufragio, metido en el agua, salir del naufragio, de una tormenta casi de la muerte, ahora llegan a tierra firme. Y el ambiente no está tan bien, tan agradable, hay frío. Pero hay un fuego calentándose allí, hay una gente que está como hospitalaria para con ellos. Encendieron el fuego para que se calentaran. Y entonces dice que Pablo había recogido leña para ayudar a avivar el fuego. Pero haciendo esto, dice que de repente una serpiente, diga conmigo, una serpiente salió huyendo del fuego. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Lo besó, lo abrazó, lo acarició, le limpió las lágrimas del sufrimiento. No, la maldita serpiente lo mordió. Lo mordió. Pero si vengo del naufragio,
Ya estoy como recuperando, me vuelvo como a enderezar la cabeza. Y preciso en esta experiencia de hacer lo que se debe hacer, una serpiente salió y lo volvió a morder. Diga conmigo, lo mordió. Hay un adagio por ahí en nuestro pueblo que decía que tras de que cotudo con paperas, no sé si ha oído esa expresión. Tras de cotudo, ahora con paperas. En pocas palabras, Pablo parece que va de mal en peor. Llega a la isla de Malta, parece tierra firme, pero parece que la dificultad todavía no se detiene. La circunstancia difícil todavía como que no cesa. Y ahora un ambiente de estas víboras, animales, están allí en su hábitat. Pero ella no tiene contemplación de Pablo, porque ella está en su sentido natural, y en su sentido natural es cualquier presa que se acerque, ella va a morder. Pero alguien pudiera decir, ¿pero acaso Dios no tiene compasión de Pablo? Ya lo probó en el mar, ya le quitó el barco, ya casi lo hace sentir que muere. Guárdelo ahora. ¿Por qué lo deja que una serpiente lo muerda? La víbora lo mordió. Una más, diga conmigo, una más. Circunstancias, diga conmigo, circunstancias difíciles. ¿Cuántos están atravesando por ahí en algo así? Levante la mano los que dicen, pastor, en esta temporada hay situaciones difíciles en mi casa, en mi trabajo, y estoy queriendo avanzar, pero no he podido. Y cuando pensaba que ya salimos del asunto, se presentó otra situación. De repente una serpiente le agarró su brazo. De repente una serpiente salió huyendo del fuego y le mordió la mano a Pablo. Cuando los que vivían en la isla vieron a la serpiente colgada de la mano de Pablo, dijeron, ¿qué fue lo que dijeron? Este hombre debe ser un asesino, porque aunque se salvó de morir ahogado en el mar, la diosa de la justicia no lo deja vivir. Ahora, lo primero que le dije es que nosotros enfrentamos situaciones difíciles. Pero lo segundo que quiero decirle es que en esas situaciones difíciles que a veces como que no tienen coherencia con respecto a lo que somos en Dios, hay alrededor de nosotros todos unos espectadores. Hay alrededor de nosotros todo un estadio de gente que está percibiendo lo que nos está sucediendo, que está mirando con detalle lo que nos está ocurriendo. Y ellos, como todos nosotros, tenemos la capacidad de emitir juicios y generar expectativas de lo que está sucediendo con él, con ella. Amén. Eso quiere decir, mi hermano y mi hermana, que hay gente que te está viendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Te están mirando, me están observando. Los que están cerca de nuestra casa, los que están cerca de nuestra vida, los que están alrededor de nuestro hábitat. Ellos están percibiendo lo que está sucediendo contigo. Ellos vieron que esta gente que salió del mar se libró de ser ahogada. Vieron. Ellos están queriendo de alguna manera ayudarlos, pero ahora están viendo este nuevo panorama. Una serpiente se agarró de la mano de Pablo y lo mordió. Y para la gente que conocía a la isla de Malta y el ambiente de las serpientes, esto todavía seguía siendo peor. Lo estaban viendo, lo estaban observando,
y luego de observar lo que está ocurriendo, ellos emiten un juicio. Diga conmigo, un juicio. ¿Y cuál es el juicio? El juicio es la valoración que ellos tienen con respecto a lo que están viendo, y están diciendo: este tras de que cotudo con paperas, salió de una y cayó en otra. Y entonces el juicio es: debe ser un pecador, debe ser un homicida, porque la justicia lo está persiguiendo. Están hablando en sus términos. Ahora pregunte para usted que de repente está en un momento de dificultad y que está en una racha, quizás no de avanzada, sino de retroceso, quizás de pérdida, y todos los que están a su alrededor habrán emitido un juicio para lo que usted pueda estar viviendo, y de repente, como somos, las voces o las palabras a veces alcanzan a dar la vuelta y llegan a nuestros oídos. Amén. Entonces, ¿qué están diciendo los que están viendo en lo que está sucediendo contigo? ¿Qué están diciendo? Y sabe que lo que dice la gente de nosotros aparentemente no nos debería afectar, ni deberíamos prestar atención tanto a ello, pero querramos o no querramos, ciertamente el juicio de otros trata de permear nuestra vida, para bien o para mal. Y quizás en esta hora de esta reunión usted pueda estar viniendo acá y el sufrimiento quizás no es simplemente por la experiencia que estás viviendo, sino por el juicio que están emitiendo las demás personas con respecto a lo que ellos consideran de tu vida. ¿Por qué estás así? ¿Por qué te está yendo así? Y entonces la pregunta es: ¿qué hiciste? ¿En dónde te equivocaste? ¿Dónde metiste las de caminar? ¿Dónde te resbalaste? ¿Qué estás haciendo mal? ¿Dónde cayó tu vida? ¿A dónde te fuiste en el pecado? Porque no es compatible que si eres cristiano y si eres hija de Dios, hijo de Dios, las cosas te salgan mal o no te salga bien y no se vea la bendición de Dios en ti. Y entonces alguien habrá emitido un juicio con respecto a eso. Y está bien, diga conmigo, está bien. Está bien porque cada quien es libre de opinar, amén. Cada quien es libre de omitir un juicio, sea correcto o incorrecto. La gente es libre para poder pensar y luego para poder decir algo con respecto a lo que ellos ven que nos están sucediendo. Es normal. Emitieron el juicio. Ahora no solamente emitieron el juicio, sino que ahora ellos tienen una expectativa de lo que va a acontecer. Mira lo que sigue diciendo la Escritura. De repente una serpiente salió huyendo del fuego y le mordió la mano a Pablo. Cuando los que vivían en la isla vieron a la serpiente colgada de la mano de Pablo, dijeron: este hombre debe ser un asesino, porque aunque se salvó de morir ahogado en el mar, la diosa de la justicia no lo deja vivir. Pero Pablo dice que arrojó la serpiente al fuego. Diga conmigo, todos esperaban que Pablo se hinchara o que cayera muerto en cualquier momento. Y esto ya no es un juicio, esto ya es una expectativa. Diga conmigo, una expectativa. Entonces la gente que ve lo que nos está sucediendo tienen libertad de emitir un juicio con respecto a lo que ellos ven. Pero luego, después de lo que ellos ven y lo que ellos diagnostican, crean una expectativa. Diga conmigo, una expectativa. ¿Y cuál es la expectativa que ellos tienen de Pablo con respecto a esta experiencia? Pablo fue mordido por una serpiente. En la cotidianidad y la normalidad del ambiente natural, su cuerpo se va a hinchar y luego Pablo va a caer muerto. Estaban viendo a Pablo muerto. Amén. ¿Lo estaban viendo allí? ¿En qué condición va a quedar? ¿Qué es el desenlace que va a tener esta circunstancia?
Y entonces la percepción es negativa, diga conmigo negativa. Y es trágica, es dramática. Porque en pocas palabras el hombre escapó del mar, pero la justicia divina lo agarró, la serpiente lo mordió y hasta aquí Pablo llegó. Pablo va a morir. Pablo va a morir. Esperaban que Pablo se hinchara o que cayera muerto en cualquier momento. Pero aquí está la palabra para alguien en esta temporada. Dice esta versión: pero Pablo arrojó la serpiente al fuego. Todos esperaban que Pablo se hinchara o que cayera muerto en cualquier momento, pero se cansaron de esperar. Diga conmigo, se cansaron de esperar. Vamos, dígalo fuerte, se cansaron de esperar. Se cansaron de esperar. Esta es la palabra para alguien. La gente se va a cansar de esperar que a ti te vaya mal. Se va a cansar de esperar de que tú vayas a la quiebra. Se va a cansar de esperar de que tú vayas al fracaso, de que ese hogar se destruya, de que esa salud se arruine, de que esas finanzas sean deterioradas. La gente se va a quedar esperando. ¿Cuántos dicen amén? Se va a quedar esperando. Ellos esperaban porque habían diagnosticado y tenían una expectativa que la realidad que estaba viviendo, el desenlace era muerte, quiebra, destrucción, aniquilación. Pero la historia muestra que esta gente se quedó esperando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se quedó esperando por qué? ¿Por qué se quedó esperando? Diga conmigo, porque a Pablo, dígalo fuerte, porque a Pablo no le pasó nada. Vamos a aplaudir a Cristo. A Pablo no le pasó nada. Ahora toque a la persona que está a su lado y dígale: yo no sé en qué situación tan difícil te encuentres, ni qué serpiente te haya mordido, pero tranquilo, porque no te pasará nada. Diga conmigo, nada. No te pasará nada. ¿En dónde has caído? ¿En dónde te has metido? ¿Cómo está la realidad? Claro, estás batallando con eso. Quizás hayas naufragado como naufragó Pablo. Quizás estés en una tormenta y en un frío que necesitas calentarte y estás tratando de abrigarte, y en vez de calentarte completamente aparece una víbora y te muerde la mano para completar. Y entonces, aunque aparentemente el diagnóstico es de muerte, la muerte no tiene permiso de agarrar tu vida todavía. ¿Cuántos dicen amén? Aunque el diagnóstico es de quiebra y de ruina total, la quiebra y la ruina no tienen permiso todavía de acabar con tu vida. ¿Cuántos dicen amén? El fracaso y la desidia de la vida, aunque estén por allí activos, no tienen permiso de tocar tu vida. Aunque te haya mordido la serpiente, así como mordió a Pablo, la vida todavía se conservará, porque la vida no dependía de lo que hiciera o no la serpiente, de la experiencia de Pablo. La vida dependía del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Pablo estaba blindado, y Pablo estaba inmunizado. Las tragedias iban y venían, y él va naufragando con ellas o caminando con ellas, pero su vida estaba conservada, porque Pablo tenía que llegar a Roma, y a Roma iba a llegar, y Dios se lo había garantizado. Entonces, ¿cuál es la dificultad? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué te han dicho en estos días? ¿Qué es lo que estás viviendo? La palabra para alguien es: cálmate en el nombre del Señor, porque nada malo te va a pasar. Nada malo. Vamos a aplaudir la gloria del Señor. Nada malo te va a pasar. Y entonces de repente te caerás, o de repente se va uno, se va otro, da la espalda al uno, da la espalda al otro, parece que te quedas solo, parece que ya no puedes, parece que te van a embargar, pero sigues allí porque nada malo todavía no es el fin. ¿Cuántos dicen amén? Porque vas a tener que llegar
a donde Dios estableció. ¿Cuántos dicen? Porque tu carrera no se termina antes de aquel que emite el juicio de la última hora, levante la bandera y diga: ya llegaste. Si todavía no es el tiempo, vas a llegar. Quizás no está el mejor momento, no está la mejor hora, pero todo aquello que está sucediendo de alguna manera negativa alrededor de tu vida servirá. Diga conmigo: servirá. ¿Servirá para qué? Para mostrar la gloria de Dios en tu vida, para mostrar la gloria de Dios en tu casa, porque a la postre todos aquellos que vieron y todos aquellos que juzgaron y todos aquellos que esperaban tu derrota van a tener que cambiar de opinión. ¿Cuántos dicen amén? Cambiarán de opinión. Dice que estos entonces cambiaron de idea, dice el texto. Entonces cambiaron de idea y pensaron ahora que Pablo era un Dios. Cambio de expectativa. ¿Cuántos dicen amén? Primero es un hombre pecador, impío, sin derechos, o más bien reo de justicia, lo alcanzó la justicia, es un verdugo, qué sé yo, todas las calificaciones que le dieron. Pero después de que vieron lo que vieron, cambiaron de idea y ahora dijeron: Pablo es un Dios. Y sabe que si usted sigue leyendo el relato, en esa isla de Malta sucedieron grandes cosas a favor del Evangelio de Jesucristo. Y en el tiempo que ellos estuvieron allí, fueron tratados de la mejor manera. Los consolaron, los alimentaron y luego los embarcaron porque el viaje tenía que cumplirse. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? Tenía que completarse. Entonces cambiaron de idea y ahora pensaron que Pablo era un Dios. Yo no sé cuánta crítica hayas podido recibir, cuánto descrédito, cuánta difamación, cuánta murmuración, cuánto chisme en contra de tu vida por lo que te está pasando, por lo que te está sucediendo. Y alguien dirá: pero Dios, ¿por qué permites esto? Es el testimonio de mi vida, es la reputación de mi nombre, es el buen nombre de la familia. Es mi testimonio ante ellos, ante unos y otros. ¿Y por qué has permitido esta circunstancia? ¿Por qué has permitido esta realidad? Y Dios ahí al lado de uno diciéndole: cálmate un poco, tranquilízate, porque todavía hace falta que te muerda la serpiente. En vez de un poco de calor se presenta esta bendita serpiente y lo mordió. Pero esa crisis diferente te va ahora a mostrar delante de los otros, porque dice: es que de esta no se va a levantar, de esta no se va a superar. Este pobre va de reversa y no lo detiene nadie. Va de pérdida en pérdida y aprendió a caminar como los cangrejos, no hacia adelante sino hacia atrás. Pero aún así, esa circunstancia que está allí y estás en Cristo, guardas tu fe, mantienes tu convicción en Dios, sigues esperando en Él. Él usará esa realidad para mostrarle a ellos, los que están a tu alrededor, que no eres fácil de vencer, que no eres fácil de derrotar. En pocas palabras, lo que Dios estaba haciendo con Pablo era exhibiendo su fortaleza, era exhibiendo su inmunidad, y todos estaban con los ojotes abiertos esperando que Pablo cayera muerto. Pero Pablo no cayó muerto, estaba vivito y coleando, seguía adelante respirando, y dijeron: este hombre es de otra naturaleza. Entonces lo que quiero decirte hoy en el nombre del Señor es que esa realidad, lo que estás haciendo, lo que Dios está haciendo, es exhibir lo que eres en el Rey, lo que eres en Dios. Estaba orando
en estas mañanas por allí intercediendo. Y entonces en medio de la oración el Espíritu Santo vino al corazón. Y yo estoy orando, estoy intercediendo, tengo mi relato del clamor de Dios por una y otra cosa. Y entonces cuando voy caminando por ahí en medio del auditorio, en la oración, el Espíritu Santo me habló y me dijo: José, eres más fuerte de lo que crees. Yo seguí orando, lo tomé como un pensamiento. Seguí orando, seguí intercediendo y hablando con Dios, clamando a Dios por esto, por aquello. Y otra vez la voz a mi corazón: José, eres más fuerte de lo que crees. Y me siguió esa voz en medio de todo ese momento de oración: eres más fuerte de lo que crees. Al punto de que me habló tanto que luego me convencí. ¿Cuántos dicen amén? Y luego me sentí más fuerte de lo que creía que era. Y entonces estaba pensando, dije: he aguantado una y otra circunstancia que se ha venido a mi vida, al camino que Dios me ha establecido, pero todavía estoy de pie. ¿Cuántos dicen amén? Con un poco menos de pelo de antes, pero todavía estoy de pie. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Todavía hay capacidad de oxígeno, todavía hay capacidad de respiración. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Pensando que todavía hay unas millas por recorrer hacia adelante. El puerto de nuestra llegada todavía hace falta cumplirlo. Así es que si has llegado a Malta y te ha mordido cualquier bicho por ahí en el camino, cálmate, no te vas a morir, porque todavía el Dios de los cielos tiene planes contigo. Y así como Pablo llegó a Roma, tú llegarás a tu Roma en el nombre del Señor. No hubo huracán, no hubo destrucción de embarcación, no hubo serpiente que mordiera, ni isla que detuviera. Pablo llegó a su destino. Y así lo vas a hacer tú. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Colóquese de pie. Así lo vamos a hacer. Vamos a llegar en el nombre del Señor.